Bienvenidos a este relato lleno de emoción, recuerdos y profundas pasiones humanas. Hoy les traigo Pasado amor de Horacio Quiroga, una obra que nos invita a explorar los rincones del alma humana y las huellas que deja el amor. En esta historia, los personajes nos muestran cómo el pasado nunca se desvanece por completo y cómo las decisiones del corazón pueden transformarse en cadenas invisibles, a veces imposibles de romper. Capítulo 1. El encuentro. Era una tarde gris y melancólica, como tantas otras que el protagonista había vivido en la soledad de su habitación. Se encontraba en su casa, en un rincón que se había convertido en su refugio, observando desde la ventana cómo la lluvia caía en fina cortina sobre las calles vacías. El sonido de las gotas chocando contra el cristal le transmitía una sensación de calma, pero al mismo tiempo, algo en su interior se removía. Era como si la tormenta exterior reflejara lo que se agitaba en su alma. El hombre no estaba acostumbrado a la paz que le ofrecía el silencio de la casa. Durante años, había vivido en un constante vaivén de pensamientos y recuerdos, como si su mente nunca lograra descansar completamente. Cada rincón de su vida estaba impregnado de lo que alguna vez había sido su amor, el amor de su juventud. A veces sentía que no había otra cosa que pudiera hacer que no fuera recordar aquellos días, los días en los que su corazón latía de manera diferente, más rápido, con más esperanza. Y fue en ese preciso momento de profunda introspección que escuchó el sonido de unos pasos acercándose, el ruido lejano de una puerta que se cerraba con suavidad. Por un instante, pensó que estaba imaginando cosas, pero no. La figura que apareció en el umbral de la puerta no podía ser un espejismo. Era ella. De pie, en el marco de la puerta, estaba la mujer que había sido el amor de su vida. Su presencia, aunque tan familiar, le pareció completamente ajena. Los años habían cambiado algo en ella, o quizás era él quien había cambiado, pero lo que vio no le pareció el rostro de la joven que había conocido. Sin embargo, el brillo en sus ojos, esa mirada intensa que le había conocido tan bien, seguía intacta. Como si el tiempo no hubiera pasado. El encuentro fue tan inesperado como desconcertante. El hombre había intentado olvidar, o al menos, había intentado convencerse a sí mismo de que el amor que había compartido con ella ya no existía, que la vida había seguido su curso y que todo lo vivido había quedado atrás. Pero aquel encuentro, aquella mirada, derrumbó todo lo que había tratado de construir alrededor de su paz interior. Ella lo miró por un momento, como si también estuviera evaluando la situación, como si tratara de reconocer al hombre frente a ella. Luego, sin una palabra de más, cruzó la habitación y se sentó, sin invitación, como si todo fuera tan natural como cuando ambos compartían el mismo espacio, el mismo tiempo, el mismo amor. El protagonista se quedó allí, observándola en silencio, mientras el flujo de recuerdos lo invadía con fuerza. Recordaba cómo se habían conocido, la pasión desbordante que los había unido, cómo los días se deslizaban como un sueño cuando estaban juntos. Él la había amado con una intensidad que solo los jóvenes conocen, sin reservas, sin miedos. El amor entre ellos había sido de esos que se creen eternos, que el paso del tiempo no puede borrar, como si las promesas de juventud fueran infalibles. Pero las promesas se rompen. La vida, implacable, siempre encuentra una forma de alterar las ilusiones. Las razones por las que ella se alejó, porque sus caminos se separaron, ahora le parecían vagos, casi irrelevantes. No podía recordar los motivos exactos, solo el hecho de que algo se quebró, y todo aquello que había sido tan perfecto empezó a desmoronarse. Aquel encuentro, sin embargo, no parecía ser casual. El hombre sentía que algo había sido dispuesto por el destino, como si todo lo vivido, todo lo perdido, lo hubiera llevado hasta ese momento. Pero no sabía si aquel encuentro podría devolverle lo que había sido suya. La mujer no parecía buscar nada en él, no parecía interesada en revivir el pasado. Y sin embargo, su sola presencia en la habitación le despertaba una multitud de emociones que había intentado reprimir por tanto tiempo. Los dos se miraron en silencio. No había necesidad de palabras, al menos no al principio. El hombre deseaba hablar, quería preguntar por qué había vuelto, qué había sido de su vida, si ella aún pensaba en él, si alguna vez lo había amado de verdad. Pero algo lo detenía. Sabía que las palabras eran frágiles, que cualquier intento de retomar lo que ya había sido destruido no podría devolverle lo que había perdido. Pasaron unos minutos, quizás más, en los que los recuerdos se apoderaron de él, mientras observaba a esa mujer que, en otro tiempo, había sido su todo. Su presencia lo conectaba de nuevo con la pasión de su juventud,
pero también lo arrastraba a los rincones oscuros de la angustia. Ella, por su parte, parecía ausente, distante, como si fuera una extraña. Finalmente, ella rompió el silencio. «Hace tiempo que no te veía», dijo con una voz suave, casi indiferente, como si no estuviera en realidad interesada en el hombre frente a ella. Sus palabras eran tan simples, tan vacías, pero al mismo tiempo tenían un peso insoportable. Era como si su indiferencia fuera un golpe directo a su corazón. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Cómo pudieron ambos llegar hasta este punto? Aquella mujer, a quien él había amado tanto, parecía ahora ser alguien completamente diferente. El hombre respondió con un murmullo, con una voz quebrada. «Sí, ha pasado mucho tiempo. No pensé que te vería otra vez». En ese momento, comprendió que no podía seguir aferrándose al pasado, no podía esperar que todo volviera a ser como antes. Ella, al igual que él, había cambiado. Las circunstancias las habían transformado a ambos, y ya no quedaba espacio para los sueños rotos de la juventud. Aquel encuentro, que comenzó como una chispa, se apagó rápidamente, dejando en el aire un vacío aún más grande que el de antes. La mujer se levantó para irse, y él no pudo hacer más que mirarla irse, como si el tiempo hubiera dado marcha atrás para darle la oportunidad de enfrentar lo que había quedado atrás. Pero la realidad era clara. El pasado no se podía recuperar. Y ese encuentro, aunque breve, había demostrado que el amor que una vez existió, ya no formaba parte de su vida. Capítulo 2. La nostalgia del primer amor. El hombre no pudo dejar de pensar en el encuentro, ni un solo instante. Aquella tarde lluviosa, tan gris y tan fría, se alargó en su mente como una condena que no quería abandonar. El eco de las palabras de la mujer, tan breves, tan vacías, seguía resonando en sus oídos. A pesar de que ella había dicho tan poco, había logrado, con solo unos pocos gestos y una mirada distante, abrir una herida que él creía ya cerrada. Y, sin embargo, al mirar a través de la ventana, el recuerdo de su juventud lo asaltaba con fuerza. No podía evitar pensar en el primer amor, aquel que había experimentado con ella en su juventud, un amor pleno y desbordante. Era un amor que había sido tan apasionado como un incendio, que había iluminado sus días y oscurecido sus noches. Un amor lleno de promesas y sueños compartidos, de esos que se sienten eternos cuando se vive en la juventud. Sin embargo, el tiempo, como un río imparable, había arrastrado todo, incluso sus más dulces recuerdos. A veces, él se preguntaba si el amor que había vivido realmente existió o si solo había sido una creación de su mente. Recordaba con claridad cómo todo parecía perfecto en su momento. Se acordaba de cómo se conocieron, de las conversaciones a medianoche, de los paseos interminables bajo la luz de las estrellas. Recordaba la forma en que se miraban, como si pudieran leer el alma del otro, y cómo se sentía al estar a su lado, seguro y feliz, como si nada en el mundo pudiera separarlos. Pero lo que más lo golpeaba, lo que más lo hería, era el hecho de que ella, con todo su amor y con todas sus promesas, se había ido. Como un sueño que se disuelve al despertar, el amor que compartieron comenzó a desvanecerse sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Y ahora, al verla de nuevo, tan distante, tan ajena, no podía evitar sentirse perdido. Había algo en su mirada que le decía que el amor que compartieron ya no era más que una sombra, una memoria olvidada que ella había dejado atrás. El protagonista caminaba por su casa, sin rumbo, como un espectro atrapado en sus propios recuerdos. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre él, y el silencio se volvía más pesado a cada paso que daba. Cada objeto que tocaba, cada rincón que observaba, le recordaba un fragmento de su pasado. La silla en la que solían sentarse juntos, el reloj que siempre había marcado sus horas felices, el viejo libro que ella le había regalado, todo hablaba de un tiempo que ya no existía. El paso del tiempo, que parecía haber sido tan lento en su juventud, ahora se le presentaba con una rapidez desbordante. Los días se acumulaban sin que él pudiera detenerlos. Y sin embargo, él seguía atado al pasado, como si no pudiera soltar aquella relación que ya no existía. Su mente, atrapada en los recuerdos, volvía una y otra vez a esos días, a esos momentos en que el futuro parecía prometedor, cuando el amor entre ellos era un faro que los guiaba. Pero, al mismo tiempo, se sentía impotente. A medida que pasaba el tiempo, él se preguntaba si había sido capaz de comprender realmente lo que había ocurrido entre ellos. Quizás había sido solo su juventud la que lo hacía ver las cosas de una manera distorsionada,
Tal vez ella nunca lo amó de la misma forma en que él la amaba. Tal vez lo que él había considerado un amor eterno era solo una ilusión de su parte, una esperanza que se derrumbó con el paso de los años. La visión de la mujer en el umbral de la puerta lo perseguía. No podía dejar de pensar en su rostro, en sus ojos, en la indiferencia con la que la había mirado. En su mente, la imagen de ella se superponía con las otras imágenes de su vida, la joven que había conocido, la que había amado, y la que era ahora, distante y lejana. La mujer que se había alejado, tan inalcanzable como el viento. Con el paso de las horas, el protagonista comenzó a comprender algo que no había querido aceptar hasta ese momento. El amor que compartieron era ahora solo un recuerdo, y los recuerdos, aunque intensos, no podían regresar el tiempo. Las promesas que se hicieron, los sueños que construyeron juntos, todo eso ya no existía. Lo que quedaba era una profunda sensación de vacío, una sensación de que algo esencial se había perdido para siempre. A lo largo de esa noche interminable, el protagonista revivió una y otra vez los momentos más felices que había vivido con ella. Recordaba el calor de su abrazo, el aroma de su perfume, el sonido de su risa. Pero mientras lo hacía, algo en su interior se quebraba. Sabía que esos momentos eran irrecuperables. La mujer que había sido su amor ya no estaba allí. La vida había seguido su curso, y ellos ya no eran los mismos. A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente apareció, el hombre salió a caminar por las calles, tratando de despejar su mente, buscando un poco de paz. Sin embargo, nada parecía aliviar el peso que sentía sobre sus hombros. Cada rincón de la ciudad le recordaba algo que había perdido. Y aunque el sol brillaba en el cielo, su corazón seguía en sombras, sumido en la nostalgia de un amor que había quedado atrás. Aquel amor, el amor del pasado, se había transformado en una carga, algo que lo perseguía, lo marcaba y lo hacía vivir atrapado en lo que ya no era. Y aunque él trataba de avanzar, de dejar atrás lo que había sido, sentía que algo dentro de él aún lo mantenía anclado a ese recuerdo, como si no pudiera soltarse de lo que había sido. Capítulo 3. Las sombras del pasado. El tiempo parecía haberse detenido desde el encuentro con ella. A pesar de que el sol seguía su curso, iluminando la ciudad con su luz tenue, el protagonista sentía que sus días se estancaban. Cada mañana, al despertar, la sensación de vacío lo envolvía como una niebla densa, y no había manera de deshacerse de ella. El silencio en su casa parecía más pesado que nunca, como si el eco de las palabras no dichas flotara en el aire. El día transcurría de la misma manera que el anterior. Una rutina sin rumbo, sin pasión, una existencia que ya no tenía la frescura de antes. Pasaron los días, y con ellos, la imagen de ella seguía presente en su mente. A veces se le aparecía en sueños, en momentos fugaces, en imágenes que lo tomaban por sorpresa, como si la realidad y la fantasía se entrelazaran sin pedir permiso. En esos sueños, ella le hablaba, le sonreía, pero al despertar, la fría realidad lo golpeaba con fuerza. Ella ya no estaba a su lado, ni en sus brazos, ni en su vida. El amor que había compartido con ella había quedado atrás, y lo único que quedaba era el recuerdo doloroso de lo que una vez fue. Cada rincón de su casa estaba impregnado de su presencia. El sofá en el que solían sentarse a leer, la mesa en la que compartían cenas tranquilas, incluso las pequeñas notas que ella dejaba en los rincones, todo parecía haber quedado congelado en el tiempo. Aunque todo había cambiado, en su mente las imágenes de aquellos días seguían vivas, como si fueran fotografías que se negaban a desvanecerse. Él se sentaba en el sillón y, al cerrar los ojos, podía sentirla a su lado. Era como si ella estuviera a punto de hablarle, de sonreírle, de acariciarle la mano, pero cuando abría los ojos, se encontraba solo, rodeado de las sombras de un pasado que nunca podría recuperar. Se levantaba cada mañana con el mismo peso en el pecho. Se sentía como si la vida lo hubiera dejado atrás, como si su existencia estuviera suspendida en el vacío, sin propósito, sin dirección. El recuerdo de ella lo consumía, y a medida que pasaban los días, la angustia de no poder olvidarla se hacía más fuerte. ¿Cómo podría dejar ir un amor tan profundo, tan absoluto, cuando todo lo que había vivido con ella lo había marcado para siempre? Salió de su casa varias veces, buscando alguna distracción, algo que lo sacara de su mente y lo obligara a mirar más allá de los recuerdos. Caminaba por las calles, sin rumbo fijo, observando las caras de las personas que pasaban junto a él. A veces sentía que los rostros de los extraños reflejaban algo que le resultaba familiar, algo que lo conectaba con su propio dolor. Pero las personas no sabían lo que él sentía,
no podían comprender lo que había perdido. Nadie podría entender lo que significaba ese amor, esa pasión tan intensa que se había desvanecido de su vida. En una de esas caminatas, llegó hasta el parque donde solían pasear juntos. Se sentó en una banca, observando el movimiento tranquilo de los árboles, el canto de los pájaros, el ir y venir de la gente. Era el mismo parque, el mismo paisaje, pero todo le parecía diferente. Cada rincón de ese lugar le traía recuerdos de ella, de su risa, de la forma en que se tomaban de la mano mientras caminaban por los senderos. Todo había cambiado, pero él seguía viendo lo mismo. El tiempo, aunque había pasado, no había sido capaz de borrar sus recuerdos. Se quedó allí durante horas, inmóvil, con la mente perdida en el pasado. La tarde se fue desvaneciendo lentamente, y cuando la noche comenzó a caer, se levantó y regresó a su casa, como siempre, arrastrando el peso de la soledad. Al llegar, se sentó en su escritorio, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Las palabras fluían con facilidad, como si hubiera estado esperando el momento para soltarlas. Escribió sobre el amor perdido, sobre el vacío que sentía, sobre el deseo de revivir esos momentos que nunca volverían. Escribió sin cesar, como si su alma necesitara escapar a través de las palabras. Pero cuando terminó, se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes. No podían capturar la intensidad de lo que sentía, no podían devolverle lo que había perdido. La mujer que había sido su amor ya no existía en su vida, y no había nada que pudiera hacer para recuperarla. La realidad lo golpeó con fuerza, y por un momento, se sintió completamente solo, como si estuviera atrapado en una burbuja de recuerdos que lo mantenían prisionero de su propio pasado. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la noche oscura que se extendía ante él. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad que le pareció cruel. ¿Cómo podían las estrellas seguir brillando tan tranquilas mientras él estaba atrapado en su dolor? ¿Cómo podía el mundo seguir su curso sin tener en cuenta la tormenta que se desataba en su corazón? El viento soplaba suavemente, y por un momento, sintió una extraña calma. Cerró los ojos y respiró hondo, como si quisiera liberarse de la angustia que lo consumía. Quizás, pensó, debía aceptar lo que había sucedido. Quizás, finalmente, tenía que dejar ir ese amor que lo ataba al pasado. Pero cuando volvió a abrir los ojos, la imagen de ella volvió a aparecer ante él, tan vívida, tan clara, como si fuera parte de su alma. A esa hora de la noche, el protagonista se dio cuenta de algo que le había costado aceptar. El amor que había vivido no se iba a borrar, no importaba cuánto lo intentara. Aunque el tiempo pasara, aunque el mundo siguiera su curso, ese amor quedaría grabado en su memoria, una marca indeleble que lo acompañaría hasta el final de sus días. Y, por más que deseara soltarlo, algo en su interior le decía que nunca lo lograría. Capítulo 4. El peso del recuerdo. El hombre ya no sabía cómo seguir enfrentando su día a día. Cada mañana, al despertar, lo invadía una sensación de pesadez, como si la noche no hubiera sido suficiente para aliviar el dolor de su corazón. La realidad, con su implacable rutina, seguía siendo una carga pesada que no parecía tener fin. Había intentado volver a la normalidad, hacer todo lo que antes hacía para distraer su mente y seguir adelante, pero algo en su interior lo mantenía cautivo. Cada rincón de su vida, cada actividad cotidiana, le traía a la mente aquel amor que ya no existía, pero que seguía presente en cada pensamiento. Era como si el pasado estuviera viviendo con él en su casa, sentándose junto a él a la mesa, observando cada uno de sus movimientos. Los objetos que antes le eran indiferentes ahora parecían estar cargados de un significado profundo. La lámpara que siempre se encontraba en la misma esquina, el reloj que marcaba las horas con su tic-tac constante, el sillón donde solía recostarse con ella mientras compartían sus momentos más íntimos. Todo le recordaba lo que había perdido. El recuerdo de su amor lo perseguía como una sombra, una presencia que se negaba a desvanecerse. Y, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el protagonista comenzaba a sentir que no podía aferrarse a esa memoria por más tiempo. El dolor seguía ahí, pero algo dentro de él le decía que debía dejarlo ir, que debía encontrar una forma de seguir adelante. En un intento de romper con la monotonía de sus días, decidió salir. No caminaba por las mismas calles donde había encontrado consuelo en el pasado. No, esta vez se dirigió a un lugar distinto, uno donde nadie lo conociera, un espacio donde pudiera escapar por un momento de sus recuerdos. El parque,
el mismo en el que había pasado horas pensando en ella, ya no le era suficiente. Al caminar por las avenidas, observaba las caras de las personas que lo rodeaban. Parecían tan ajenas a lo que él sentía, tan inmersas en sus propias vidas, que le resultaba casi insoportable. El contraste entre ellos y él lo hacía sentir aún más solo, aún más perdido. Se preguntaba si algún día habría alguien que pudiera comprender el dolor que le causaba la ausencia de aquella mujer. Pero no, él sabía que no había palabras que pudieran describir lo que experimentaba. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por una figura que apareció ante él. Era una joven que caminaba a paso ligero, con una expresión tranquila en el rostro. Se cruzaron en el camino, y él no pudo evitar mirar sus ojos, tan llenos de vida. Sin quererlo, sus recuerdos volvieron a cobrar vida. El joven sintió que todo su ser se estremecía ante la visión de esa desconocida. Era un reflejo de lo que había sido su amor en su juventud, esa energía, esa vitalidad, esa esperanza. Pero en cuanto la joven pasó de largo, una sensación extraña se apoderó de él. La fugacidad de ese encuentro le recordó lo efímero de la vida y al mismo tiempo, lo fugaz de todos los amores. Pensó en la mujer que había amado y lo que ella había significado para él. En ese momento, comprendió algo que ya había intuido antes. El amor no es eterno. Puede arder con fuerza, iluminar toda una vida, pero también puede extinguirse de la misma manera, tan rápido como se encendió. Al llegar a su casa, no pudo evitar sentir que algo en él había cambiado. Había sido un pequeño encuentro con una desconocida, pero de alguna forma le había mostrado que la vida seguía adelante, que las personas continuaban caminando por sus propios caminos, ajenas al sufrimiento de otros. Tal vez él también debía seguir adelante. Tal vez era hora de dejar ir los recuerdos y comenzar a construir algo nuevo, algo que lo sacara de esa espiral de dolor. Pero, ¿cómo podría hacerlo? El amor que había compartido con ella seguía siendo la base de su vida, la razón por la que se levantaba cada mañana. La figura de ella seguía estando presente en cada uno de sus pensamientos, en cada rincón de su hogar. Y aunque intentaba por todos los medios dejar de pensar en ella, no podía. Esa noche, cuando se acostó en su cama, los recuerdos lo golpearon con más fuerza que nunca. Cerró los ojos y la vio frente a él, tan real como en los momentos que pasaron juntos. Recordó su risa, sus caricias, la forma en que se abrazaban. Todo parecía tan cercano, tan tangible, que por un instante creyó que ella aún estaba allí. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que todo era solo un espejismo. Solo quedaban las sombras de lo que una vez fue. El protagonista se giró en la cama, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sabía que no podía seguir viviendo aferrado a un pasado que ya no existía. Por otro lado, el amor que había sentido por ella seguía siendo tan poderoso que no podía dejarlo ir. Era una batalla interna que lo desgastaba, que lo mantenía atrapado entre dos mundos. El presente que no le ofrecía consuelo y el pasado que ya no podía recuperar. Finalmente, en medio de la oscuridad de la noche, el protagonista decidió que debía hacer un esfuerzo por encontrar paz. No quería seguir sufriendo por algo que no podía cambiar. Aunque el amor que había tenido con ella nunca se desvanecería por completo, tal vez podría aprender a vivir con él de una manera distinta. Tal vez podría encontrar una forma de aceptar lo que había sucedido y, poco a poco, soltar el dolor. El reloj de la pared hizo un tic-tac suave, marcando el paso del tiempo. El protagonista cerró los ojos nuevamente, esta vez con la intención de encontrar algo de descanso. Sabía que la noche no traería respuestas mágicas, pero al menos le daría un poco de alivio para enfrentar otro día. Y al día siguiente, aunque no lo supiera aún, comenzaría a caminar hacia un futuro donde el pasado ya no tendría tanto peso, donde podría, poco a poco, aprender a vivir sin la sombra del amor perdido. Capítulo 5. Reflexiones de un amor que ya no es. El tiempo seguía su curso, indiferente a las emociones que atormentaban al protagonista. Cada día era una repetición del anterior, marcado por una rutina vacía que no conseguía aliviar la tristeza que lo invadía. El dolor de la pérdida seguía estando presente, pero, al mismo tiempo, comenzaba a percibir que había algo más en su interior, algo que lo instaba a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Aunque el amor que había compartido con ella ya no existía, el sentimiento de amor seguía siendo un anhelo persistente, un vacío que no sabía cómo llenar. El protagonista se daba cuenta de que, por más que quisiera cerrar las puertas del pasado,
este siempre regresaba con la fuerza de una marea que no podía controlar. Los recuerdos venían y se iban, en ocasiones sin previo aviso, dejándolo una vez más atrapado en la red de lo irrecuperable. A veces, en la soledad de su casa, se sentaba en el mismo sillón donde tantas veces habían charlado, en ese mismo rincón donde las palabras se tejían con la magia del primer amor. Se encontraba allí, quieto, mirando el vacío, mientras su mente recorría los pasillos de su memoria. Recordaba los momentos de felicidad, las risas compartidas, las promesas hechas, y la increíble sensación de que el amor entre ellos nunca terminaría. Pero, con el tiempo, las promesas se rompieron. La realidad les mostró una cara distinta, una que ninguno de los dos pudo prever. La mujer que había sido su todo se desvaneció de su vida, como un sueño que se disuelve al despertar. Y aunque él había tratado de entender el porqué de su partida, no lo había logrado. Las razones nunca llegaron con claridad, y tal vez nunca llegarían. Eso era algo que debía aceptar, aunque le doliera profundamente. En sus pensamientos, una imagen volvía una y otra vez. Ella, parada frente a él, con una mirada distante, casi vacía, como si todo lo que habían compartido no hubiera tenido la misma importancia para ella. Esa imagen se convirtió en una especie de fantasma que rondaba su mente, un recordatorio constante de que algo esencial se había perdido. Pero más allá del dolor, había algo más que comenzaba a emerger en su interior. Una sensación de libertad, una idea vaga de que tal vez, después de todo, debía dejar ir el pasado y mirar al futuro. El protagonista, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse si su sufrimiento era necesario. ¿Era posible seguir viviendo atrapado en lo que ya no existía? ¿No era hora de liberarse de la nostalgia que lo mantenía cautivo? Las respuestas no llegaban con claridad, pero la necesidad de liberarse de esa carga se iba haciendo más fuerte con cada día que pasaba. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio un grupo de niños jugando en el parque. Sus risas y gritos de alegría se mezclaban con el viento, y por un momento, el protagonista se detuvo a observarlos. Al principio, los niños le parecieron una distracción, pero pronto se dio cuenta de que no estaba mirando solo a los niños. Estaba observando la vida, la frescura de la juventud, la energía que solo los más pequeños podían transmitir. Parecían ajenos a las preocupaciones del mundo, a las angustias del corazón, como si no tuvieran idea de lo que significaba el dolor del amor perdido. En un impulso, se acercó a ellos. Sin saber por qué, sintió el deseo de unirse a su juego, de olvidarse de todo por un momento. Sin embargo, algo lo detuvo. Era como si, de repente, se diera cuenta de que él ya no podía regresar a esa etapa de su vida. Los años lo habían cambiado, lo habían marcado con cicatrices que no se podían borrar. Ya no era un joven capaz de jugar sin preocupaciones, sin recuerdos que lo atormentaran. El contraste entre los niños y él lo golpeó con fuerza. La juventud, esa época dorada llena de ilusiones, parecía pertenecer a un mundo distinto, uno en el que él ya no podía encajar. Sin embargo, no pudo evitar sentir una extraña admiración por la simplicidad de su alegría. Ellos no necesitaban pensar en lo que había sido, ni en lo que ya no era. Vivían el presente sin mirar atrás, sin preocuparse por lo que había quedado atrás. En su inocencia, parecían tener una libertad que él había perdido hacía mucho tiempo. Esa tarde, el protagonista regresó a su casa con una sensación de vacío más profundo que nunca. La imagen de los niños jugando en el parque no lo dejaba. Pensaba en su propia niñez, en los tiempos en los que todo parecía ser más sencillo, más ligero. Recordaba a su familia, los días de verano que pasaba en el campo, las tardes interminables de juegos y risas. En esos momentos, la vida parecía plena, sin complicaciones. Pero a medida que fue creciendo, todo comenzó a volverse más complejo, más lleno de responsabilidades y, sobre todo, de pérdidas. El amor había sido una de esas pérdidas. Un amor tan profundo que se había convertido en una marca indeleble en su corazón, una marca que, por más que quisiera, no podía borrar. A medida que pasaban los años, el amor perdido seguía ahí, pero también lo acompañaba una sensación de desilusión. Las promesas que una vez hicieron se habían roto, y las palabras de consuelo que le ofrecieron los amigos y la familia parecían vacías, incapaces de llenar el vacío que él sentía. Esa noche, mientras miraba al techo, comenzó a preguntarse si alguna vez podría liberarse de esos recuerdos. Pensaba que tal vez lo único que le quedaba era seguir adelante, aunque no supiera cómo hacerlo.
Tal vez el amor que había conocido no era para siempre, tal vez no estaba destinado a permanecer en su vida. Pero también se dio cuenta de que no podía cambiar lo que había sido. El amor era lo que había sido, y ya no podía hacer nada para recuperarlo. Con esa reflexión, el protagonista intentó dormir, pero la imagen de ella seguía viva en su mente. El amor se había ido, pero su recuerdo permanecía. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos había algo en su interior que le decía que debía intentar dejar ir lo que ya no podía controlar. Y tal vez, algún día, encontraría una manera de seguir adelante, aunque fuera con la carga del pasado siempre a su lado. Capítulo 6. El precio de la despedida. El sol se alzaba sobre la ciudad, tiñendo de oro las primeras horas de la mañana, pero el protagonista no podía sentirlo. El calor de los rayos solares no era suficiente para despejar la niebla que envolvía su mente. Cada día parecía ser una repetición del anterior, un ciclo que nunca se rompía. El dolor por la pérdida seguía persistente, y aunque a veces trataba de distraerse con tareas o pasatiempos, su mente siempre volvía al mismo punto, el recuerdo de ella. Se encontraba parado frente a la ventana de su habitación, observando cómo la gente pasaba por la calle, sin saber nada de su lucha interna. Los desconocidos, ajenos a su dolor, vivían sus vidas con una ligereza que él ya no conocía. Y mientras observaba esas figuras que se movían con tanta libertad, él se sentía atrapado en un pasado que no podía dejar atrás. Pensó en el día en que todo cambió. Recordaba las palabras de despedida que, a pesar de ser claras, nunca parecieron del todo reales. Las palabras que ella le dijo aún retumbaban en su mente. Ya no te amo como antes, ya no siento lo mismo. Aunque había sido un golpe duro, un golpe inesperado, algo en su interior le decía que había algo más allá de esas palabras, algo más profundo que ni ella misma sabía expresar. No podían terminar tan fácilmente algo que había sido tan grande, tan envolvente. Pero la realidad fue que lo hicieron. Y él, como un niño que no entiende la partida de un ser querido, se quedó con la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos, algo que ni el tiempo ni las palabras podían sanar. Una tarde, después de haber pasado la mañana en el trabajo y haber cumplido con sus responsabilidades diarias, decidió salir a caminar. Había algo en el aire esa tarde que le decía que debía salir, que debía poner un poco de distancia con su mente y sus recuerdos. Mientras caminaba por las calles, sin rumbo fijo, pensaba en lo que había sido su amor. Pensaba en cómo había llegado a su vida tan inesperadamente, como una ráfaga de viento que arrastra todo a su paso. Al principio, el amor fue todo emoción, una sensación de bienestar y felicidad compartida. Pero, como todo en la vida, esa intensidad terminó apagándose. Y cuando se apagó, lo que quedó fue el vacío, la incomodidad de no saber cómo seguir adelante. Esa tarde, mientras paseaba cerca del río, algo en el ambiente le dio una ligera sensación de calma. El sonido del agua, el fresco viento que soplaba entre los árboles, y la quietud del paisaje le otorgaron un breve respiro de la constante tormenta interna que lo consumía. Se detuvo junto a una roca, mirando cómo el agua fluía y cómo la luz del atardecer se reflejaba en la superficie. El paisaje era hermoso, pero en su interior todo seguía sombrío. Recordó las tardes en que ambos solían venir a ese mismo lugar. Se sentaban juntos en las piedras, conversaban sobre cualquier cosa y todo parecía perfecto. El mundo parecía detenerse cuando estaban juntos. Era una época en la que creían que el amor que compartían nunca terminaría, que podían conquistar todo el universo con sus sueños. Y ahora, el amor había quedado atrás, como una sombra que se desvanecía a medida que pasaba el tiempo. La vida no era como antes, y el protagonista lo sabía. El río, que seguía su curso sin detenerse, le recordó una de las más grandes lecciones que le había dado ese amor, la necesidad de seguir adelante. No podía detenerse, no podía quedarse atrapado en lo que ya no era. No podía seguir dándole vueltas al pasado, por más doloroso que fuera. Aunque el amor que había vivido con ella había sido lo más grande que había experimentado, él debía aprender a soltarlo. Pero la pregunta seguía rondando su cabeza. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo podía soltar un amor que había sido su vida? El amor había dejado de ser un refugio y se había convertido en una prisión. Y, a pesar de todo, había algo dentro de él que no podía dejar de buscarla, de intentar entender por qué había sucedido todo eso. Al regresar a su casa esa tarde, algo había cambiado en su interior. Se sentó frente a la mesa, con el rostro cansado pero con una determinación renovada.
Sabía que algo debía cambiar. No podía seguir viviendo aferrado al pasado. Necesitaba comenzar de nuevo, aunque fuera un proceso doloroso. Necesitaba encontrar una forma de volver a sentir que su vida tenía sentido sin depender de lo que había sido. Pasaron los días, y el protagonista comenzó a comprender que la despedida no era algo que se pudiera evitar, pero sí algo que debía ser aceptado. Aunque el amor que había vivido había dejado una huella profunda, lo más importante ahora era aprender a vivir con esa huella, sin permitir que fuera la fuerza que gobernara su existencia. Se dio cuenta de que el sufrimiento que sentía no iba a desaparecer de la noche a la mañana, pero que, con el tiempo, las heridas podrían sanar, aunque quedaran cicatrices. Y esas cicatrices, lejos de ser un recordatorio doloroso, podrían convertirse en símbolos de fortaleza, en recuerdos de un amor que lo marcó, pero que ya no dominaba su vida. Esa noche, al acostarse, el protagonista pensó en todo lo que había vivido. No todo había sido malo, aunque la despedida fuera dura. De alguna manera, había crecido a través de ese amor, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que tal vez estaba listo para enfrentar lo que viniera. Quizás aún quedaba esperanza en el horizonte, aunque ahora, su corazón latiera con la marca de un amor que ya no podía ser. Con ese pensamiento en mente, cerró los ojos y se permitió descansar, al menos por una noche. El día siguiente sería otro paso hacia adelante, otro intento por dejar atrás lo que ya no podía ser. Capítulo 7. Los ecos del amor perdido. Las semanas habían pasado con la misma lentitud que los días anteriores. El protagonista, como si fuera un espectador distante de su propia vida, continuaba atravesando las horas sin mucho propósito. El dolor de la separación, aunque menos intenso, seguía siendo parte de su ser. La nostalgia, esa sombra que lo había perseguido desde el día en que ella se fue, no lo dejaba. Estaba allí, en cada rincón de su vida, en cada esquina de su casa, en cada lugar al que iba. Era una presencia silenciosa, pero pesada, que lo hacía sentir que algo le faltaba. El trabajo, que solía ser una distracción efectiva, ya no lograba despejar su mente. Las conversaciones con los compañeros de oficina eran apenas un murmullo distante, y el sonido de las máquinas, que antes había sido una especie de música de fondo, ahora lo resultaba insoportable. Nada le interesaba realmente, nada conseguía hacer que su mente dejara de vagar por los recuerdos. Una tarde, mientras se encontraba en el jardín de su casa, mirando cómo el viento movía las ramas de los árboles, recordó un momento muy particular. Ella, sentada a su lado en aquel mismo jardín, le había hablado de sus sueños, de lo que deseaba para su vida, de los proyectos que compartían. Recordó cómo sus ojos brillaban cuando le hablaba de esos sueños, cómo su risa había llenado el espacio entre ellos como una melodía. En ese instante, el protagonista sintió que todo había sido tan real, tan perfecto, que parecía imposible que algo tan hermoso pudiera desmoronarse. Sin embargo, la realidad era implacable. Todo se había desvanecido, como el sol que desaparece detrás del horizonte al final del día. Y con su desaparición, la oscuridad había tomado el lugar del amor. Por más que se aferrara a los recuerdos, por más que intentara revivir esos momentos de felicidad, todo lo que quedaba era un eco, un susurro lejano de lo que alguna vez fue. El amor se había transformado en un recuerdo que no dejaba de regresar, pero que, al mismo tiempo, no traía consuelo. Aquel día, al caminar por las calles de la ciudad, el protagonista pasó por un parque lleno de niños jugando. El bullicio de las voces infantiles y el sonido de las pelotas rebotando le resultaron extraños, casi molestos. Observaba a los pequeños con una especie de melancolía, como si estuvieran ajenos a su sufrimiento, como si estuvieran viviendo en un mundo donde el dolor no existiera. La energía con la que corrían, saltando y riendo, contrastaba profundamente con la quietud de su propio ser. Un niño pequeño, al tropezar y caer al suelo, comenzó a llorar. Su madre, al instante, se acercó y lo abrazó, susurrándole palabras de consuelo. El niño se calmó en los brazos de su madre, y en un par de minutos estaba nuevamente corriendo, sin rastro alguno del llanto que antes había inundado su rostro. Al ver esta escena, el protagonista se sintió extraño. Esa rapidez con la que el niño había dejado atrás el dolor de la caída le pareció casi incomprensible. ¿Por qué él, entonces, no podía hacer lo mismo? ¿Por qué no podía dejar ir el dolor que aún lo marcaba? En ese momento, entendió que, a pesar de su sufrimiento, él no podía seguir siendo como ese niño que se levantaba y seguía adelante sin mirar atrás.
La vida de los adultos era más compleja, más enredada. Las heridas no sanaban tan rápidamente, y los recuerdos no se borraban con facilidad. Aún así, algo en su interior le decía que debía seguir luchando, que no podía quedarse anclado al dolor por siempre. Regresó a su casa con la mente en un torbellino. Las preguntas que se agolpaban en su mente no tenían respuestas fáciles, pero algo había comenzado a cambiar en él. Los recuerdos ya no tenían el mismo peso que antes, aunque seguían ahí. Quizás, por fin, comenzaba a verlos con una nueva perspectiva. El dolor seguía existiendo, pero ahora parecía menos absoluto. No podía olvidar, pero tal vez podía aprender a vivir con ese recuerdo. Esa noche, al acostarse, la soledad lo envolvió nuevamente. Cerró los ojos, intentando encontrar consuelo en la oscuridad. Pensó en lo que había perdido, pero también en lo que aún podía ganar. El amor que había tenido con ella era un capítulo de su vida que ya no podía reescribir, pero él aún tenía la oportunidad de escribir otros capítulos. Aunque el dolor continuara siendo parte de su historia, tal vez podía encontrar en el futuro algo que lo llenara de esperanza. Al igual que el niño que se caía y se levantaba, tal vez él también podría levantarse. Tal vez el sufrimiento no desaparecería por completo, pero aprendería a caminar a pesar de él, a seguir adelante, aunque el amor perdido continuara susurrando en su oído. El protagonista se quedó mirando el techo por un largo rato, hasta que el sueño lo alcanzó. No tenía todas las respuestas, pero al menos esa noche sentía que había dado un paso hacia adelante, hacia la aceptación de su dolor, y tal vez, hacia la posibilidad de encontrar algo nuevo en su vida. El camino sería largo, y lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez aún quedaba algo por descubrir. Capítulo 8. La lucha interna del olvido. El viento soplaba de manera fría aquella mañana, como si la naturaleza misma intentara limpiar los rincones del alma del protagonista. Estaba en su habitación, mirando por la ventana, pero no podía dejar de pensar en ella. No podía evitar que su imagen siguiera estando presente en su mente, como una sombra que se negaba a disiparse. Todo lo que había vivido con ella, los momentos de alegría, de pasión, de promesas rotas, seguía dando vueltas en su cabeza. La imagen de su rostro, la suavidad de su voz, los gestos que alguna vez había interpretado con tanto amor. Todo eso lo atormentaba. Al principio, había sido incapaz de hablar de ella con nadie. Sus amigos lo veían distante, su familia lo notaba apagado, pero él no encontraba las palabras para describir lo que sentía. ¿Cómo hablar del amor que se fue, del amor que se deshizo de un momento a otro, cuando uno ni siquiera sabía por qué? Parecía tan sencillo cuando lo pensaba de manera lógica, pero el corazón no sigue las leyes de la razón. El corazón, simplemente, late con los ecos del dolor. Ese día, mientras paseaba por las calles de la ciudad, algo dentro de él decidió que debía intentar algo distinto. En lugar de caminar sin rumbo, decidió adentrarse en el pequeño parque que quedaba cerca de su casa, un lugar que antes había sido su refugio, el sitio donde ambos solían ir a hablar, a compartir. Pero hoy, todo parecía diferente. El parque, que en otro momento había sido un escenario de risas y confidencias, ahora se sentía desolado. La tranquilidad del lugar no lo calmaba como antes. Sentía una desconexión profunda con todo lo que había sido en ese pasado. Al sentarse en un banco, la soledad lo rodeó de inmediato. Los niños jugaban a lo lejos, ajenos a su sufrimiento, mientras las hojas caídas de los árboles se movían al compás del viento. Todo seguía su curso normal. Todo menos él. Se sentía como un espectador, mirando desde afuera la vida que había perdido. Todo había cambiado, su visión del mundo, su percepción del amor, y, sobre todo, su comprensión de sí mismo. De repente, un grupo de personas pasó cerca de él. Conversaban en voz baja, pero lo que más le sorprendió fue una palabra que alcanzó a escuchar. Olvidar. Esa palabra resonó en su mente, como un campanazo que lo despertó de su trance. ¿Olvidar? ¿Era realmente posible olvidar? ¿Era eso lo que todos hacían? Olvidar lo que había sido, lo que se había perdido, como si nunca hubiera existido. La idea de olvidar siempre le había parecido imposible. El amor que había vivido con ella era tan profundo, tan intenso, que no podía concebir la idea de borrarlo de su memoria. Pensó en lo que le había dicho un amigo tiempo atrás. El tiempo lo cura todo. Pero él sabía que el tiempo, por más que pasara, no borraría lo que había sentido.
Había algo en el fondo de su corazón que le decía que no debía intentar olvidar. Quizás debía aprender a vivir con el recuerdo, pero no tratar de borrar todo lo que había sido. Pensó, entonces, en la idea del olvido como algo forzado. Algo que se hace porque se supone que es necesario, algo que se persigue como si fuera una medicina para el dolor. Pero él sabía que el olvido no era la solución. El olvido no traía paz, ni cura. El olvido era solo un refugio temporal, un muro levantado entre él y su sufrimiento. Si olvidaba, el dolor seguiría. Latente, escondido, esperando el momento adecuado para regresar. No, el olvido no era la clave. En cambio, el protagonista comenzó a pensar en la aceptación. Aceptar lo que había sido, y lo que ya no era. Aceptar la fragilidad de las promesas, la volatilidad de los sentimientos humanos. Aceptar que, a pesar de todo el amor que compartieron, los caminos de ambos se habían separado, tal vez por razones que no entendería nunca. Y eso no significaba que él fuera débil o que ella fuera culpable. Simplemente, la vida y el amor se dan, pero también se quitan. Y lo único que quedaba era el eco de lo que se había ido. La tarde se iba cerrando, y con el paso de las horas, algo empezó a cambiar en su interior. Empezó a darse cuenta de que, al aceptar el dolor y los recuerdos, no se estaba debilitando. Al contrario, estaba fortaleciendo su capacidad de comprender que la vida seguía, que había algo más que aprender, algo que aún podía vivir. El olvido no era necesario. Lo que necesitaba era una nueva forma de mirar el pasado, sin que éste lo arrastrara al fondo de un abismo emocional. Con esa revelación, se levantó del banco y caminó de regreso a su casa. El aire fresco de la tarde lo envolvía, y el sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies era una especie de música triste, pero liberadora. El pasado ya no lo controlaba de la misma manera. No había olvidado lo que había sido, pero había aprendido a vivir con ello. Había dado un paso hacia la aceptación, hacia una paz que no venía del olvido, sino de la resignación y el entendimiento de que el amor, en su forma más pura, no desaparece, sino que se transforma. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no sintió esa angustia que lo había acompañado durante tanto tiempo. No sentía que su vida estuviera vacía ni incompleta. Quizás todavía faltaba mucho para sanar por completo, pero sentía que había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo en el que no necesitaba olvidar, sino comprender y aceptar. Con una leve sonrisa, se acostó y cerró los ojos. Tal vez no encontraría todas las respuestas de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo para enfrentarse a lo que fuera. Porque ahora sabía que el olvido no era la respuesta. Solo la aceptación podría darle la paz que tanto deseaba. Capítulo 9. La sombra de lo irrecuperable. Las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a alzar su luz sobre la ciudad, no traían consigo la misma esperanza que antes solían darle al protagonista. Había algo en la quietud de esas horas que lo atormentaba aún más que el bullicio del día. Era como si el mundo entero estuviera dormido, y él, atrapado en su propia mente, no lograba encontrar descanso. Desde la última vez que salió a caminar por el parque, había decidido hacer frente a lo que estaba sucediendo en su corazón, a lo que había estado evadiendo durante tanto tiempo. Ya no podía seguir ignorando los recuerdos, ni pretendiendo que el dolor desaparecería por sí solo. De alguna manera, se había resignado a vivir con la certeza de que nunca volvería a ser el mismo. Y aunque esa sensación lo consumía, algo dentro de él le decía que eso no tenía por qué ser un fin, sino el principio de un nuevo entendimiento. Pero hoy, el vacío le parecía más profundo que nunca. En su rutina diaria, las interacciones con las demás personas se habían vuelto cada vez más mecánicas. No podía evitar notar cómo la gente a su alrededor parecía llevar una vida despreocupada, como si el dolor no formara parte de su existencia. Se dio cuenta de lo que tanto le había inquietado en los últimos días. Ya no encajaba. Ya no encontraba sentido a las viejas conversaciones, a los lugares que antes lo hacían sentirse parte de algo más grande. La desconexión era ahora palpable. Decidió pasar la tarde fuera de casa, como una forma de alejarse de su mente, de ese torbellino de pensamientos que no cesaba. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, buscando un momento de alivio, algo que le permitiera escapar de su tormento interno. Pero el mundo exterior, por más que lo mirara con otros ojos, seguía siendo el mismo. El movimiento de la gente, las caras ajenas, las conversaciones sin significado, todo seguía su curso.
Sin embargo, cuando llegó a un pequeño café en una esquina, algo cambió. Entró en el lugar sin pensarlo demasiado. El aroma del café, el sonido de las tazas y el murmullo de los clientes lo envolvieron, y por un momento, se sintió menos solo. A pesar de estar rodeado de desconocidos, una extraña sensación de calma lo invadió. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando cómo la lluvia comenzaba a caer, de manera suave y constante, sobre la calle. El ruido de la lluvia parecía alejar sus pensamientos por un momento, y permitió que su mente se tranquilizara. Pensó en ella, claro, pero ya no con la intensidad abrumadora de antes. Era un pensamiento lejano, que venía y se iba, como una nube en el cielo. Y eso, de alguna manera, le dio una pequeña tregua. No estaba completamente libre de los recuerdos, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que esos recuerdos lo consumieran. Mientras bebía lentamente su café, se dio cuenta de algo que no había notado hasta entonces. La vida seguía, con sus momentos pequeños pero significativos. Las personas seguían pasando, el día seguía su curso, y él, aunque en una situación de dolor, también seguía. Tal vez no de la manera que esperaba, tal vez no con la misma vitalidad que antes, pero seguía. Esa tarde, el protagonista volvió a su casa con una sensación que nunca había tenido en tanto tiempo. Una ligera calma. Era como si, por fin, hubiera aceptado que lo irrecuperable no se podía reconstituir. El amor que había perdido, esa conexión profunda que lo había definido durante tanto tiempo, ya no estaba. Y aunque eso le causaba dolor, ya no lo veía como algo que lo destruyera, sino como algo que, de alguna manera, había sido parte de su vida. El amor se había ido, pero su existencia seguía siendo válida. Esa noche, antes de dormir, pensó en lo que había vivido. Lo irrecuperable ya no era solo una pérdida, sino una lección, una enseñanza que debía asimilar. El amor había sido real, pero el paso del tiempo había cambiado las cosas. Y a medida que pensaba en esto, comprendió que ya no estaba buscando una forma de regresar al pasado. No se trataba de revivir lo perdido, sino de construir algo nuevo a partir de lo que quedaba. El vacío que sentía, aunque grande, no era definitivo. Todavía había espacio para crecer, para reinventarse. Sabía que el camino hacia la sanación era largo, y que el dolor probablemente seguiría apareciendo, pero ya no tenía miedo de enfrentarlo. Había aprendido que la vida, aunque no siempre sea justa ni predecible, sigue ofreciendo oportunidades para el renacer. Los recuerdos, por más tristes que fueran, no serían el fin. Serían parte de lo que lo había hecho ser quien era, y eso, por alguna razón que aún no entendía completamente, le daba un poco de paz. Con estos pensamientos en la mente, finalmente cerró los ojos y se entregó al sueño, ya no con la misma angustia de antes, sino con una ligera esperanza, casi imperceptible, de que el futuro, aunque incierto, seguiría ofreciéndole caminos por explorar. Capítulo 10. La serenidad de la despedida. La mañana amaneció gris, con nubes que se apoderaban del cielo y una leve lluvia que caía sobre la ciudad, empapando las aceras y las hojas de los árboles. El protagonista observaba desde su ventana, como lo hacía todos los días, el mundo que seguía su curso sin importar su sufrimiento. A veces, las gotas de lluvia caían en la tierra con la misma indiferencia que la vida caía sobre él. El tiempo, la gente, los días, todo seguía mientras él, inmovilizado por su dolor, parecía estar atrapado en un instante que nunca acababa. Esa mañana, como tantas otras, su mente giraba entre recuerdos y deseos de olvidar. La imagen de ella se colaba en sus pensamientos como una sombra persistente, pero algo había cambiado. Ya no lo asfixiaba como antes. Ya no sentía que necesitaba aferrarse a esos recuerdos con desesperación, como si fueran la última tabla de salvación. El dolor seguía allí, pero la forma en que lo vivía era diferente. Había dejado de intentar huir de él, de esconderlo bajo la superficie de su vida cotidiana. Ahora lo aceptaba, lo observaba como algo que, aunque no deseado, también formaba parte de su existencia. Al sentarse a la mesa del desayuno, el protagonista pensaba en la diferencia entre olvidar y dejar ir. Olvidar era un acto de supresión, de negación. Dejar ir, en cambio, era un acto de aceptación. El amor que había tenido con ella, tan profundo y tan hermoso en su momento, ahora era solo un recuerdo, un eco lejano de lo que alguna vez fue. Ya no necesitaba aferrarse a la angustia de lo irrecuperable. Había aprendido que el dolor de la pérdida no tenía que ser un peso constante,
que podía aprender a vivir con él sin que lo definiera por completo. Durante el día, mientras caminaba por la ciudad, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La gente seguía con sus rutinas, ajena a su sufrimiento, pero él ya no sentía ese enojo sordo que lo había acompañado durante tanto tiempo. No sentía que el mundo fuera un lugar hostil que lo ignoraba, sino que comenzaba a verlo como un lugar lleno de posibilidades. La vida, a pesar de las pérdidas, seguía siendo valiosa, y él aún tenía la capacidad de encontrar belleza en ella. El atardecer llegó sin que él lo hubiera notado, y cuando la luz cálida del sol comenzaba a desvanecerse, decidió dar un paseo por el parque, un lugar que ahora veía de forma diferente. Antes, el parque había sido un lugar lleno de recuerdos de ella, pero ahora, al caminar por sus senderos, ya no lo veía como un refugio de lo perdido, sino como un espacio que podía ser suyo, en el que podía encontrar paz. Se sentó en el mismo banco donde tantas veces había hablado con ella, pero hoy la sensación era distinta. No había dolor insoportable, no había arrepentimientos ni resentimientos. Solo había una quietud, una calma que lo sorprendió. Quizá no había olvidado por completo lo que había sucedido, pero ya no necesitaba la carga emocional de aferrarse a lo irrecuperable. Lo que había vivido con ella, lo bueno y lo malo, era parte de su historia, pero no tenía por qué seguir siendo su futuro. De repente, un niño corrió por el sendero del parque, seguido de su madre, y al pasar cerca de él, la mujer sonrió amablemente, como si reconociera en él algo que ella también entendía. El niño no lo miró, pero el simple hecho de ver cómo la vida continuaba, cómo las generaciones se sucedían unas a otras, le dio una sensación de conexión con el mundo. Aunque había perdido a alguien muy querido, el ciclo de la vida seguía, y con él, la oportunidad de encontrar nuevos momentos de alegría. Esa noche, al acostarse, el protagonista pensó en todo lo que había cambiado en su vida en los últimos meses. Ya no veía al amor perdido como una tragedia, sino como una parte de su vida que lo había formado. Aceptaba que había amado profundamente y que también había perdido, pero también entendía que el hecho de perder no significaba que la vida se hubiera acabado. En su corazón aún quedaba espacio para nuevas experiencias, para nuevas conexiones, para nuevas alegrías. Al cerrar los ojos, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que aún podía ser. Pensó en el futuro, no con miedo, sino con una ligera sensación de esperanza. Quizá el amor volvería a cruzarse en su camino, o tal vez encontraría una nueva forma de felicidad en sí mismo. No lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, no temía a lo desconocido. Con esa sensación de serenidad, se entregó al sueño, sabiendo que lo irrecuperable ya no pesaba tanto sobre sus hombros. Ya no lo buscaba. Ya no lo deseaba. Solo le quedaba vivir, aprender y, en su tiempo, tal vez amar de nuevo. Capítulo 11. La aceptación silenciosa. El amanecer llegó silencioso, como si el día supiera que nada importante estaba por ocurrir, que todo seguía su curso sin urgencias. El protagonista se despertó como lo hacía siempre, pero algo había cambiado en su interior. La angustia que lo había acompañado durante tantos meses ya no estaba tan presente. Había pasado por tantas fases de negación, de enojo, de tristeza, y ahora, por fin, se encontraba frente a la última etapa de un duelo que, aunque doloroso, lo había llevado a un entendimiento profundo de sí mismo. Esa mañana, al mirarse en el espejo, no vio la misma persona que veía hace meses. La pérdida seguía siendo parte de él, pero ya no lo definía. No era un ser roto, no era alguien que ya no podía volver a amar. Había encontrado en su sufrimiento una nueva comprensión de la vida, de las relaciones, y sobre todo, de lo que significa amar. Salió a caminar temprano, sin rumbo fijo, como lo había hecho tantas veces antes, pero hoy lo hacía con una sensación extraña de paz. Ya no sentía que las calles lo estuvieran rechazando, ni que el mundo lo ignoraba. Cada paso que daba le parecía un pequeño triunfo, como si su propia existencia, tan frágil, tuviera algo valioso que ofrecer. El día transcurrió sin grandes eventos, pero el protagonista ya no deseaba que nada extraordinario sucediera. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de sentido, había estado buscando fuera de sí mismo, esperando encontrar en los demás el consuelo y las respuestas que solo él podía encontrar en su interior. Había esperado, durante tanto tiempo, que el amor volviera a su vida de la misma forma que antes, con la misma intensidad, con la misma entrega. Pero ahora entendía que esa búsqueda era en vano. Al mediodía, se sentó en su lugar favorito del parque. Los árboles a su alrededor se balanceaban suavemente,
y el sonido del viento le daba una sensación de calma. El parque, que antes lo había visto como un lugar lleno de recuerdos dolorosos, ahora parecía tener una nueva cara. El paso del tiempo había transformado su percepción del lugar, como si la naturaleza misma le estuviera mostrando que todo se renueva, que todo tiene un ciclo, y que el dolor también tiene su fin. Observó a la gente que pasaba, ajena a su presencia, a sus pensamientos. Un niño jugaba con una pelota mientras su madre lo observaba desde una banca cercana. Un anciano paseaba lentamente, con la mirada fija al frente. La vida continuaba, indiferente a sus sufrimientos, pero también presente, en cada gesto, en cada mirada, en cada paso que la gente daba. Con el paso del tiempo, el protagonista se dio cuenta de que había algo que siempre había ignorado, la verdadera naturaleza del amor. Durante mucho tiempo había creído que el amor era algo que se poseía, que se podía controlar, algo que se daba y se recibía en iguales cantidades. Pero hoy, por fin, comprendió que el amor no era un objeto, ni un algo que se podía tener o perder. El amor era, más bien, una experiencia, una energía que fluye entre las personas, que se transforma y se reinventa con el tiempo. Ese entendimiento lo liberó de la carga de esperar que las cosas fueran como antes. Ya no quería revivir el pasado, ya no quería que las cosas volvieran a ser de la misma manera. Había aprendido a ver el amor como una fuerza que, aunque a veces se desvanece, no desaparece por completo. Quedaba algo de él, algo que se transforma en memoria, en lecciones de vida. Y eso, en su mente, no era algo negativo, sino una parte fundamental de su crecimiento como ser humano. Al caer la tarde, el protagonista regresó a su hogar, con la sensación de que había completado una etapa de su vida. Había dejado ir, de alguna manera, lo que no podía retener, pero había ganado algo mucho más valioso, una comprensión profunda de la impermanencia de las cosas y la capacidad de aprender de cada experiencia, incluso del dolor. No se trataba de olvidar, sino de comprender y de aceptar. Esa noche, cuando se acostó en su cama, no tuvo pensamientos atormentados. No buscó más respuestas, ni se condenó por lo que no había podido evitar. Estaba en paz, en un silencio que, aunque antes le hubiera aterrorizado, ahora le ofrecía consuelo. Había comprendido que el amor era, en última instancia, un proceso. Un proceso que no se controla, que no se puede forzar, pero que siempre deja una huella en el corazón, una huella que puede transformarse, incluso después de la pérdida. Con esa serenidad en su interior, se quedó dormido, consciente de que, aunque el amor pasado ya no estaba en su vida, las lecciones de ese amor seguirían acompañándolo. No como un lastre, sino como un faro que lo guiaba hacia un futuro que, aunque incierto, ya no le causaba miedo. Capítulo 12. La luz del amanecer. El sol se alzaba tímidamente en el horizonte, derramando una luz suave sobre la ciudad que aún despertaba. Las sombras de la noche comenzaban a desvanecerse, y el protagonista, como cada mañana, se encontraba frente a la ventana, observando el nuevo día con una calma inesperada. Su mirada ya no estaba llena de la ansiedad de los primeros días, ni de la desesperanza que lo había consumido. Ahora, contemplaba la vida con una serenidad que parecía nueva, como si todo lo vivido, el sufrimiento, la pérdida y la reflexión, hubieran servido para prepararlo para este momento. Había pasado tanto tiempo tratando de encontrar respuestas, luchando contra el dolor, buscando recuperar lo irrecuperable. Había pasado por fases de tormento y desesperación, pero ahora, finalmente, entendía lo que el amor había significado para él. Ya no sentía que el amor perdido lo definiera. Ya no se veía atrapado en una espera constante por algo que ya no podía ser. Lo irrecuperable ya no lo ahogaba, y la paz que había buscado durante tanto tiempo, por fin, se había instalado en su corazón. El protagonista se levantó de la silla junto a la ventana y caminó por su casa con pasos lentos, pero seguros. Había dejado atrás las noches de insomnio, las horas de reflexión sin consuelo. Ahora, su mente no se veía dominada por el pasado. Había aprendido a vivir en el presente, a aceptar lo que había sido y lo que ya no podía ser. El amor que una vez tuvo ya no lo consumía, sino que se había convertido en un recordatorio suave, una huella que formaba parte de su historia, pero no su futuro. Mientras desayunaba, una sonrisa fugaz apareció en sus labios. Pensó en los días por venir, en las posibilidades que aún le quedaban por explorar. Había dejado de buscar la perfección, la solución definitiva, el regreso al pasado. Ya no se trataba de encontrar lo que había perdido, sino de vivir con lo que quedaba,
de encontrar la belleza en lo que estaba por venir. La vida no necesitaba ser un ciclo repetido. Era, en cambio, una serie de momentos fugaces, pequeños fragmentos de tiempo que, cuando se vivían plenamente, podían ser tan significativos como cualquier amor eterno. Decidió salir a caminar. El aire fresco de la mañana lo recibió como un abrazo reconfortante. Los sonidos de la ciudad comenzaban a inundar el ambiente, pero a él ya no le parecían ruidos molestos. Los veía como parte del paisaje de la vida, algo que estaba más allá de su control, algo que simplemente debía aceptarse. Mientras caminaba por las mismas calles por las que había recorrido tantas veces antes, no sentía la misma sensación de alienación. Había algo diferente en él, algo que lo hacía sentirse parte de ese mundo, como si todo estuviera en su lugar. Al llegar al parque, se sentó en el banco que había sido testigo de tantas horas de pensamientos solitarios, y allí, bajo la sombra de los árboles, observó la vida que seguía sin cesar. La gente caminaba, conversaba, los niños jugaban, y el sol seguía ascendiendo en el cielo. Todo parecía tan sencillo, tan natural, y al mismo tiempo tan significativo. No necesitaba más respuestas. No buscaba más certezas. Había encontrado la suya propia. La vida sigue, y lo que importa no es lo que hemos perdido, sino lo que aún tenemos por vivir. Al caer la tarde, regresó a su hogar, pero esta vez con un sentimiento de paz. Ya no había esa angustia, esa sensación de vacío que lo había perseguido durante tanto tiempo. En su lugar, había una sensación de plenitud, de que había cerrado un ciclo y al mismo tiempo, se encontraba preparado para comenzar otro. Había aprendido que el amor no se pierde, sino que se transforma, y que no es algo que se pueda retener, sino algo que fluye. Los recuerdos de lo vivido seguirían con él, pero ya no como una carga, sino como parte de su ser, algo que lo había formado y lo seguiría guiando. Esa noche, al acostarse, pensó que por fin había comprendido lo esencial. El amor nunca se pierde por completo. Aunque los rostros y los momentos cambian, lo que verdaderamente permanece son las huellas que dejamos en los demás y las que los demás dejan en nosotros. La vida no es un proceso lineal, y el amor tampoco. A veces llega de formas que no entendemos, a veces se va cuando menos lo esperamos, pero siempre deja algo valioso en su paso. Lo que importa no es lo que perdemos, sino lo que aprendemos a dar y a recibir mientras seguimos adelante. Con esa reflexión en su mente, se entregó al sueño. No necesitaba más respuestas. Sabía que la vida, a su manera, siempre lo llevaría a donde debía estar, y que el amor, aunque no siempre se presenta de la forma que esperamos, siempre encuentra una forma de existir, en uno u otro rincón del corazón humano. Gracias por escuchar este capítulo de Pasado Amor de Horacio Quiroga. Si te ha gustado la narración, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias. Nos vemos en el próximo capítulo.